Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de Rael, el profeta de los Elohim. Rael y el movimiento raeliano. Ahora vamos a ver por qué se le conoce como el profeta de los Elohim. Vamos a ver cómo nace toda esta locura de movimiento. Y bueno, obviamente concluir si esto es de características positivas o es un contacto negativo. Yo creo que ustedes mismos ya lo podrán discernir. Rael, el polémico profeta de los Elohim. Este tema resurgió por una serie que hizo Netflix donde muestra cómo esta religión basada en los extraterrestres terminó convirtiéndose en una polémica secta. Esta serie salió este año, si no estoy mal, en febrero. Y bueno, ahí debe estar en Netflix todavía, que debe ser interesante, ¿no? Para que la veamos y aprendamos cómo es que nació este fraude. Rael, el profeta de los extraterrestres, es el título de una serie documental de Netflix centrada en la figura de Claude Maurice Marcel Borilón, más conocido como Rael, que traduciría el mensajero. La serie de 4 capítulos examina a este contactado con los extraterrestres que en la década de los 90 terminó convirtiéndose en un peculiar líder supuestamente espiritual de 130,000 personas diseminadas en más de 120 países. Miren hasta dónde llega el fanatismo que se puede tener hacia estos personajes que dicen ser contactados. Más de 130,000 personas. Y esto fue muy peculiar porque Rael te invitaba, entre otras cosas, a mirarte el ano con un espejo para conocerte mejor. Miren lo que él enseñaba y mucha gente lo terminaba haciendo, obviamente. El movimiento raeliano internacional tiene mucho de provocación. Por eso anima a sus fieles a la apostasía. Apoya la denominada máquina de los orgasmos. Reparte preservativos a la puerta de los colegios y se muestra partidario de la clonación de seres humanos con fines reproductivos. Esa es una de las polémicas de este movimiento y es que promueve, bueno, el desborde sexual, la promiscuidad. Es muchas de las denuncias que ha tenido y bueno, sus seguidores seguramente estarán contentos, muchos de ellos, con estas prácticas. De hecho, se hicieron famosos internacionalmente cuando en el 2002 la genetista y obispo raeliana Brigitte Boisselier, presidenta de la empresa de biotecnología Clonite, anunció al mundo la exitosa clonación de un bebé humano a la que bautizaron simbólicamente como Eva. La bebé era una réplica genética exacta de su madre, una estadounidense de 31 años que no podía concebir de forma natural, pero nunca trascendieron fotografías ni se pudo verificar la clonación por medios independientes. Bueno, no se comprobó. De todas formas, estas prácticas genetistas de clonación y todo esto son parecidas a las que hacían los Elohim en el pasado, ¿no? Los Elohim, estos seres extraterrenos invasores de mundos, utilizan estas ciencias genéticas para crear razas híbridas. Así lo hicieron aquí en el planeta Tierra, también con las mujeres humanas, como se ha denunciado, por ejemplo, desde el Génesis 6, crearon diversas razas. Y bueno, esta es una congregación, una secta, un grupo cuyo líder se contactó directamente con los Elohim y quizás le habrán enseñado algún tipo de conocimiento o algo referente con las prácticas genéticas que ya hacían estos seres desde la antigüedad. Tengamos en cuenta que todas estas tecnologías genéticas no hacen parte de la ley original de la luz, porque lo que ellos hacen es la manipulación genética. No utilizan las leyes naturales dentro de todas estas ciencias creacionales, sino que violando la genética, violando diversas leyes, diversos genotipos, crean sus razas híbridas. Estas son prácticas oscuras y son prácticas que la ciencia terrestre desde ya hace varias décadas quiere comenzar a implementar y ya se han desarrollado algunos avances. Eso demuestra que la ciencia terrestre está influenciada por los mismos que eligieron a este señor, ¿no? Los raelianos respaldan la clonación basándose en la creencia de que los seres humanos fuimos creados con ADN procedente de una raza extraterrestre. Rael cree que estamos en el mundo para disfrutarlo, lo que en los años 90 incluía una convivencia libremente sexual separada de la monogamia, es decir, el derroche absoluto y el libertinaje, y el nudismo como norma. O sea que hacían sus encuentros dentro de esta secta y ahí pues estaba como que todo el mundo en cuero, ¿no? Según lo que se dice. Le gusta provocar y como muestra nos remitimos a uno de los últimos
Performance en Madrid en junio del 2022 celebraron el Día Internacional de la Esvástica, que es uno de sus símbolos, ¿no? Con una acción pedagógica acerca del verdadero significado de este hermoso símbolo. Ya sabemos que esta cruz es asociada al movimiento de Alemania, del señor del bigotico, pero ellos aquí le dan una connotación positiva, ¿no? Como siempre en este mundo cabalístico se utilizan símbolos que comúnmente los hemos visto en el oscurantismo, como estrellas de 5 puntas, estrellas de 6 puntas. Bueno, todo esto en algunas sectas o filosofías se utilizan supuestamente, pero en la parte positiva. Y ahí es donde está la dualidad de estos símbolos. Y hay que decir que la dualidad del bien y el mal en la creación original no existe. Si un símbolo funciona para la oscuridad y para supuestamente el bien, entonces ese símbolo es oscuro, por más que en una de sus interpretaciones se utilice de una forma positiva. Entonces, esta cruz no es un símbolo de la naturaleza, no es un símbolo de la luz, es un símbolo de ellos que lo utilizan de acuerdo a la conveniencia que se necesite. No lo hemos dicho, pero el emblema del movimiento es una esvástica cuyas hélices se funden con la estrella de David. Eso es una realidad, aquí lo vemos, la estrella de David de 6 puntas y en el centro esta cruz. Ya con estos símbolos yo creo que tenemos suficiente para entender la naturaleza de este movimiento. La aventura de este expiloto de carreras se remonta al año 1973, cuando Borilón contaba con unos 27 años. Ese año tuvo un encuentro en el Puy de las Olas, un parque volcánico del centro de Francia, con un ser de otro mundo. Esta entidad extraterrestre le proporcionó una detallada explicación de los orígenes de la humanidad, así como información acerca de cómo organizar nuestro futuro. Después de 6 encuentros consecutivos en el mismo emplazamiento, Rael aceptó la misión de informar a la humanidad, como poniéndose en el rol de mensajero, ¿no? Que es lo que significaría Rael, acerca de este mensaje y prepararla para acoger sin ningún misticismo ni temor a sus creadores, los Elohim, cuya llegada a la Tierra está prevista para el año 2035, según esta secta. Por eso Rael quiere construir un mastodóntico centro de convenciones para recibirlos. Se ha pedido incluso a las Naciones Unidas que se cree un lugar preparado exclusivamente para cuando lleguen los extraterrestres, ¿no? Hasta allá han llegado. Después de una intervención de Rael en la televisión francesa en la que el líder del movimiento se manifestó en favor de la sexualidad en libertad, cuando el periodista le preguntó por las relaciones entre adultos y niños, el gobierno galo empezó a ver el movimiento como una secta y Rael emigró a Canadá, donde construyó un parque temático sobre ovnis llamado UFOland. Hasta eso inauguró un parque exclusivo para el fenómeno ovni. En Francia, por cierto, varios miembros del movimiento raeliano fueron condenados por abusos a menores. Es que este es el tema del libertinaje. Se promueve dentro de esta secta y esto se sale de control, porque son prácticas que no están bien, son prácticas oscuras, son prácticas negativas. Entonces, muchas personas que ya desde antes eran promiscuas entran aquí donde se les dice que bueno, es el libertinaje absoluto, ya ven lo que terminan haciendo. También recibieron atención mediática en 2016 por proponer a las Naciones Unidas la construcción de una embajada para los extraterrestres, que era lo que mencionaba ahorita, de ese lugar que ellos dicen que quieren preparar para cuando vengan los Elohim en el año 2035. En el movimiento raeliano, aproximadamente 300 miembros actúan como guías, liderando las actividades del colectivo según las directrices de Rael en 98 países actualmente. La serie de Netflix, como lo decíamos al principio, se basó en esta historia y en la plataforma se llama Rael, el profeta de los extraterrestres. Así se puede encontrar para los que estén con la curiosidad, ¿no? de ver esta docuserie sobre esta secta totalmente loca. Pero vamos a hablar un poco del contacto que él tuvo, ¿no? La verdadera historia del movimiento raeliano. Para entender los inicios de esto, habría que irnos al 13 de diciembre de 1973, fecha en la que este señor se contactó con un ovni al atardecer, un ovni que aterrizaba al atardecer ahí en el lugar que él estaba. Tras ello, salió un extraterrestre que le habló en francés. Brevemente le dijo que debían sostener una reunión y que su mensaje tendría que ser llevado a todo el mundo. De inmediato recibió el nombre profético Rael, después de este contacto, ¿no? ¿Qué significaría el mensajero? Entonces, ahí, derivado de este contacto,
que él tuvo con el personaje que se bajó del ovni, que aterrizó ahí en 1973, pues él queda con ese designio de trasladarle a la humanidad ese mensaje que uno de estos Elohim le dio. Así que quedó como un elegido el señor Claude Borilón. Según contó, tuvieron conversaciones durante 5 días, las cuales fueron detalladas en su primer libro, conocido como el libro que dice la verdad, en el que afirma que en todas las formas de vida de la tierra fueron creadas por los Elohim. Eso fue lo que este ser le enseñó, que los Elohim fueron los creadores de todo aquí. Y estos Elohim lo hicieron con la ayuda de un grupo de expertos en genética y 25.000 años de avances científicos. Cabe mencionar que los Elohim son una raza extraterrestre muy altos y con la piel aceitunada. Esto es una de las descripciones que se da a estos seres, pero bueno, cuando se habla de los Elohim, que es un plural, estamos hablando de diversas razas insectoides, reptiles, grises, rigelianos, purpurados. Bueno, hay varias razas de estas, de humanoides degradados que invadieron la Tierra. Pues uno de estos fueron los que se contactaron con el señor Rael. Debido a que según él tenía una gran misión, Rael se encargó de dar a conocer el mensaje a todo el mundo sobre sus verdaderos orígenes. Incluso les dijo que debían construir una embajada que recibiría a los Elohim cuando estos regresaran. Cerca de 2 años después, el 7 de octubre de 1975, dijo que había vuelto a contactar con los extraterrestres y que lo llevaron a su planeta. 2 años después del primer contacto, el primero fue en el 73 y en el segundo, en el año 75, lo llevaron hasta el planeta de ellos. Eso fue lo que dijo. Y aseguró además que se encontró con Moisés, con Buda, con Jesús y con Mahoma. Mejor dicho, con la crema innata de la espiritualidad universal. Ahí estaba el Señor reunido con los capos, ¿no?, de la espiritualidad. Ahora usted imagínese él contando esta historia, ¿no?, porque lo debe contar con un convencimiento, con los detalles y todo esto. Pues la gente que lo escuche le va a creer posiblemente. ¿Y por qué le va a creer? Porque vivimos dentro de ese impulso de la creencia. La gente pensará que esto es un grupo con un conocimiento superior al de las religiones. Y sí, podría tener informaciones que descresten, pero al final lo que está promoviendo es el impulso ciego de la creencia en el que estamos como humanidad. Entonces viene este señor que dice ser un elegido, un contactado, que además estuvo con Jesús, con Mahoma, con Budas y con todos estos. Y dice, no, a mí los Elohim me eligieron para una misión. Y la misión es esta, esta y esta. La gente termina creyéndolo porque a nosotros nos gusta lo fenomenal. Nos gusta lo sobrenatural. Entre más fantástico sea una historia, entre más parafernalia no tenga un individuo, la gente lo va a seguir más. Yo lo he mencionado muchas veces entre broma, pero de fondo hay una realidad. Si yo dijera aquí en este canal que yo fui contactado y comienzo a relatar una historia creíble, con detalles, con conocimientos, yo les aseguro que quizás tuviese el triple de seguidores que actualmente tengo, o quizás más. Sería esto un canal viral por la historia que yo contaría, inventándome una cantidad de cosas aquí. Pues el señor Rael, yo no digo que se lo haya inventado. Quizás realmente sí fue contactado por uno de estos seres, obviamente negativo, y le encomendaron una misión de crear una secta más de las tantas que hay, donde estos Elohim aprovechan estos grupos religiosos, sectarios, filosóficos para engañar a la gente y sustraer la energía espiritual. A partir de los diversos contactos de estos seres extraterrenos negativos, se han creado las religiones desde la antigüedad, se han creado filosofías y sectas, ya más en la actualidad, con todo el movimiento de la nueva era y todo esto, se han creado los grupos de drenaje espiritual para muchos seres humanos a nivel mundial. En este caso, tiene aproximadamente 130.000 integrantes en varios países del mundo. O sea que ahí hay un banquete energético importante para estos Elohim que lo contactaron. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos personajes que se dicen ser elegidos, que se dicen ser contactados, que dicen que tienen una misión especial, porque lo más seguro es que lo estén engañando. Además de que ganan mucho dinero con estos cuentos. Usted no va a ver un personaje de estos que se diga ser contactado o con una misión especial. Usted no lo va a ver humilde en su dimensión material, en lo económico. Usted lo va a ver que siempre va a estar bien de billete. Va a estar con su carro lujoso, va a tener su casa, quizás tenga su finca, porque alrededor se mueve mucho negocio.
y ellos aprovechan esa supuesta misión para sacar pues el mayor rédito posible. Las enseñanzas que él publicó en su segundo libro, luego de este segundo contacto, llamado Los extraterrestres me llevaron a su planeta. Estos también sacan libros y bueno, crean toda una locura alrededor. El profeta de los Elohim llevó su mensaje por diversos países y muchos creyeron en sus palabras, siguiendo cada vez más lo que decía. Entre sus adeptos había gente muy preparada como Brigitte Boisselier, que es la genetista de la noticia que leíamos ahora, que bueno, es científica, se unió a la secta y fue directora de Clonite, una supuesta empresa médica vinculada con esta organización. Y esta fue la señora del experimento de la bebé Eva, que bueno, se dice que muchas pruebas no mostraron, por lo tanto eso quedó considerado como una farsa. Pese a ello, continuaron señalando que habían vuelto a clonar humanos, pero como la primera vez tampoco mostraron evidencia. En su defensa, Boisselier dijo que no podía aportar pruebas porque podría ser encarcelada en su país de origen, ya que según una nueva legislación francesa esas prácticas estaban prohibidas. A raíz de todo lo que generó esta secta, por ello se creó la serie de Netflix. Aquí está el señor Rael, el mensajero de los Elohim. Ellos tienen su propia página web que es el Movimiento Raeliano. Y aquí nos dice que este movimiento fue fundado en 1974, pocos meses después del encuentro entre Rael y el fundador, ¿no? Uno de los Elohim que lo contactó. Los científicos nos crearon, ¿no? Esa es una de las premisas que tienen ellos dentro de este movimiento, que los Elohim nos crearon a todos. Desde sus inicios ha crecido de manera constante y ahora cuenta con más de 130.000 miembros en más de 120 países. Aproximadamente 300 de esos miembros son guías, quienes dirigen las actividades del movimiento de acuerdo con las directivas de Rael, el actual guía de guías. Este señor todavía está con vida, ya pues está bastante anciano. Él nace en 1946, si no estoy mal. Bueno, ya está cerca a los 80 años. El señor Rael, bueno, se llama realmente Claude Borilón. Hablemos un poco más del movimiento raeliano internacional, también conocido como raelismo. Es una religión ovni que explica, tras la racionalización, de que no estamos solos en el universo, ni que somos la raza más avanzada tanto política, social, así como económicamente, que en realidad seríamos la creación de seres extraterrestres de una civilización mucho más avanzada que la nuestra, llamados los Elohim. Ya sabemos quiénes son los Elohim, ¿no? Los Elohim son los manipuladores, no los creadores. Eso es importante. Por eso el origen de este contacto y de esta secta es totalmente oscuro, porque quienes lo contactan a él son los seres regresivos, siendo creada toda la vida sobre la Tierra mediante ingeniería genética. Según el credo raeliano, una combinación entre la clonación humana y la transferencia mental es en última instancia la forma de proveer a los humanos del don de la inmortalidad. Este movimiento fue fundado en 1974 por Claude Borilón, quien afirma haber sido contactado por seres alienígenas y recibir la misión de dar a conocer ese mensaje. La base de sus creencias de este movimiento está en la existencia de los Elohim. Elohim es el nombre de la civilización extraterrestre, la cual habría sido confundida por Dios o dioses en distintas religiones y culturas. Dicha civilización habría creado científicamente, por medio de la ingeniería genética, toda la vida sobre la Tierra. La fecha de la creación del hombre sería solo hace 25.000 años, según lo que ellos creen aquí, a pesar de que se plantean como científicos son reacios a dar demostraciones científicas de sus creencias. Y una de las cosas más peligrosas de este tipo de movimientos o incluso teorías es cuando sus integrantes se creen científicos, porque es imposible que usted pueda sacarlos de su razón. Un ejemplo es este movimiento que aseguran que dentro de su doctrina está el conocimiento científico, pero bueno, también dentro de la misma ciencia que se convierte en un dogma y muchas otras corrientes que aseguran tener conocimientos científicos y estas prácticas para sustentar su creencia. También, por ejemplo, el movimiento de la Tierra recta, que se dicen ser científicos porque hacen pruebas empíricas de la forma de la Tierra y bueno, con ese ego de supuestos científicos creen que tienen la verdad absoluta. Y así es como se crean los movimientos, las creencias, los grupos, las teorías y las sectas más adoctrinantes del mundo. Cuando se mezcla un supuesto conocimiento místico o espiritual
con un supuesto conocimiento científico. Eso da una combinación bastante peligrosa en sus creyentes. Aquí está el tema, o se promueve el tema de la clonación, ya lo hablábamos ahorita. La diversidad de género, ellos la consideran como una condición natural en el ser humano. Imagínense lo que dicen. Y son activistas por los derechos de esas comunidades, participando en marchas, las marchas del orgullo y bueno, demás prácticas bastante libertinas en el tema de la sexualidad. Geniocracia y paraísmo. Este es el aspecto político con el cual se asegura que es posible llegar a una nueva forma de gobierno que llaman geniocracia o gobierno de los genios para el mundo. Para aspirar a ocupar un puesto de gobierno se requeriría tener una inteligencia potencial de al menos el 50% sobre la media y para poder votar sería necesario tener un 10% por sobre la media. O sea que solo los más capacitados, los más genios, los más intelectuales tienen la autoridad para poder gobernar según ellos. Así que cuando aparezca el anticristo, estos son los que se van a comer el cuento de primero, porque el anticristo va a estar en inteligencia, en astucia, en conocimiento, en manejo de distintas artes, va a estar por encima de la media. Va a ser un hombre entendido en enigmas, como dice la profecía. Y bueno, han tenido muchas controversias, sobre todo en el tema de las acusaciones sexuales, lo de la clonación, que ya lo hablamos. Bueno, un movimiento que no tiene ningún tipo de sentido. Para mí, obviamente, esta gente está manipulada por seguir a este señor que es un loco. Bueno, un loco para decirlo en buenos términos, porque si él es consciente de lo que está haciendo, es un oscuro, un perverso, o quizás ni siquiera sea un ser humano, sea un ente de estos que encarnaron en un cuerpo, ¿no? Lo pusieron ahí en un cuerpo de estos clonados para que creara este movimiento y bueno, generara todo lo que ha generado, porque eso también lo hacen estos Elohim, estas razas, clonan seres humanos, clonan cuerpos, ponen ahí entidades y le ponen una misión a ese ser, una misión específica, obviamente una misión oscura, para que, bueno, de esa forma cumpla los intereses de estos Elohim. Así que probablemente sea un loco o quizás sea una entidad de estas oscuras de las que han liderado estos movimientos, como el mismo Samael Aun Weor, que creó, entre comillas, ¿no?, el nuevo gnosticismo, Madame Blavatsky, Allan Kardec, bueno, todos estos personajes que dentro de ellos lo que había era entidades oscuras posesando esos cuerpos y creando movimientos espiritistas para la manipulación de la humanidad. Quizás Claude Borilón es uno más de estos. Los raelianos también pidieron la sede de la embajada extraterrestre, así lo manifestaron hacia la ONU. Bueno, y aquí se ve como un plano de la propuesta que ellos hicieron, aquí con el símbolo de este movimiento en grande y el espacio, pues para que aterricen los ovnis, ¿no?, de los Elohim. Esta propuesta se hizo por allá en el año 2016 y bueno, no se llevó a cabo porque esto no tiene ningún tipo de sentido. Por más que la ONU también trabaje para estas razas ocultas, bueno, estas facciones políticas internacionales ejecutan la agenda de los que controlan detrás del poder de una forma más estratégica. Ellos no se van a poner a construir estos complejos para decir, sí, van a venir los extraterrestres y los vamos a recibir. La agenda global todavía no marca eso. De momento, lo que marca la agenda global es que se comience a desclasificar y se comience a hablar de este tema poco a poco y de la forma en que ellos quieren que se hable. Por eso en estos años el Pentágono ha estado desclasificando cosas relacionadas con el tema OVNI, más no todavía con el tema extraterrestre. Porque recuerden que ellos están hablando de los ovnis, todavía no lo están asociando a que estos objetos sean tripulados por seres extraterrestres. Para eso todavía falta un tiempito, pero seguramente lo van a hacer. Esto obviamente no quedó en nada, pero demuestra la locura de los integrantes de este movimiento, que como vemos el símbolo, la estrella de 6 puntas, además el nombre del señor, no, Rael. Si usted le coloca Israel, ahí ya también se entiende pues cómo todo esto está ligado con los amos del mundo, ¿no? Israel, Rael, el mensajero de los Elohim, el mensajero de Yahvé. Bueno, todo esto está ligado. Utilizan el mismo símbolo de 6 puntas con la cruz esta en la mitad que utilizaron los señores del nacionalismo por allá en Alemania, que este movimiento también estaba ligado al mismo sionismo que hoy en día controla el mundo. Por más que se crea que lo que hicieron allá en Alemania fue perseguir a este pueblo y acabar con ellos. No,
eso fue una jugada estratégica. Ese holocausto fue una jugada estratégica para que al final ellos terminaran ganándose el pesar mundial, le dieran una tierra allí, en su tierra prometida, se convirtieran en ciudadanos universales y pudieran hacer todo lo que quisieran en el mundo, como lo están haciendo hasta hoy, y el que se meta con ellos, pues le llaman antisemita. ¿Por qué? Por el pesar generado desde el segundo conflicto bélico mundial. Les quedó la estrategia perfecta. Se blindaron luego de esa acción promovida por el señor del bigotico, que también pertenecía a este pueblo. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el símbolo de ellos, que se une el plan del señor del bigotico con los amos del mundo. La estrella y la cruz. Que estos símbolos también están relacionados con otros movimientos como los de Micael Astar-Sherán, que es otra secta, otro grupo, ¿no?, del comando Astar. Aquí lo vemos. Aquí está cómo se le representa y aquí está también el símbolo de la estrella de 6 puntas, aquí a la derecha en su uniforme. Y este señor es un ente que se muestra como un ser de luz, como un maestro ascendido, ¿no?, dentro de esta gran hermandad de Astar-Sherán, y todo esto es contactismo, todo esto es manipulación de los entes, las larvas que vagan en dimensiones como el astral para aprovechar la energía espiritual de los meditantes y alimentarse. Todas estas sectas son manipulación. Y lo del señor Rael, obviamente, yo creo que ya lo dilucidamos claramente, es una secta de oscuridad, de las tantas que hay en el mundo. Así que para los que no la han conocido, yo aquí en este video se las presenté para que no vayamos a caer en esta locura. Hay que investigar todo muy bien, el origen de las cosas, los símbolos. Ellos se muestran mucho con sus símbolos, las prácticas que hacen, y uno ahí fácilmente se da cuenta que esto es una locura más. Así que ahí está la secta de Rael, los raelianos. Este es un mensajero de los Elohim, de las razas negativas. Y esta secta le ha hecho daño a mucha gente. Así que esto hay que denunciarlo. Bien, estaré leyendo sus comentarios allí para ver si habían escuchado de esto, si ya lo conocían y qué opinan de este tema que tocamos el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.